Muy buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros en el marco de esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su presencia a través de plataforma electoral YouTube y la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una transmisión en vivo y en directo. Daremos paso a la presentación del libro Cómo hicieron la Constitución de 1917. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agradece ampliamente la presencia del autor de la obra, quien es además profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, doctor Ignacio Marván Laborde. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una numerosa obra en forma de artículos, reseñas, libros, ensayos, traducciones y prólogos. Entre algunas de ellas podemos citar precisamente Cómo hicieron la Constitución de 1917 y después del presidencialismo. Reflexiones sobre la formación de un nuevo régimen. Nueva edición del Diario de Debates del Constituyente de 1916-1917. Entre otras. Muy bienvenido, maestro Marván Laborde. Nos honra con su presencia en esta presentación el magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clicerio Coello Garcés. El magistrado licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y en Derechos Humanos y su Protección Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la misma Universidad Española. Es maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con calificación cum laude. Es autor de diversos libros y artículos especializados y ha dictado conferencias en instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero. Actualmente, como les decía, es magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, un placer. También contamos con la presencia, un honor y un placer contar con la presencia del magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro David Abante Juárez. El magistrado licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, realizó un máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y actualmente cursa el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvo en el Consejo de la Judicatura Federal como juez y magistrado de circuito. Como les decía, es actualmente magistrado electoral de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación escucharemos las palabras del magistrado Clicerio Coello Garcés. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, debo agradecer a las magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior por esta generosa invitación de participar en esta Feria Internacional del Libro, a la magistrada presidenta Yanín Otalora Malasís y al magistrado Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias por esta gentileza de invitarnos a estar aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro para presentar una obra espléndida, extraordinaria, con gran lucidez y claridad argumentativa, como podremos ver durante esta mañana a lo largo de esta presentación. También agradecer al maestro Arturo Ruiz Culebro, director de documentación, quien es el organizador de esta espléndida feria, esta Feria Internacional del Libro, que ha convocado a grandes editoriales con una organización magnífica y que desde luego tiene por objeto difundir la cultura jurídica en general, pero también difundir la cultura jurídica electoral como tal. De tal manera que que es el primer día de la Feria Internacional del Libro, seguramente será muy fructífero, y las siguientes jornadas con seguridad contribuiremos desde el Tribunal Electoral y desde esta Feria Internacional del Libro a difundir la cultura jurídica, pero también las decisiones jurisdiccionales a través de la labor editorial que tiene este tribunal, con el objeto de
que se conozca lo que se hace desde la jurisdicción electoral a efecto de ir generando certeza jurídica, es decir, que se conozca con certidumbre las decisiones y los criterios interpretativos de este tribunal electoral. Por ello, felicito a los organizadores y a esta espléndida iniciativa que se ha tenido para que sea aquí, en el seno de esta sala superior, en donde se celebre esta Feria Internacional del Libro. Siempre, desde luego, es un gusto compartir una mesa con dos extraordinarios profesionales, cada quien en su ámbito de especialización, con el magistrado y amigo, el maestro Alejandro David Abante Juárez. Siempre es un gusto, magistrado, compartir mesa, intercambiar puntos de vista sobre diversos tópicos y que además, debo decirlo, nos une una grata amistad y un compañerismo de muchos años en el ámbito electoral. Y también, desde luego, con nuestro apreciado autor, el doctor Ignacio Marván Laborde, que hoy nos permite presentar esta extraordinaria obra titulada «Cómo hicieron la Constitución de 1917», es decir, una obra que tiene como título un interrogante que se resuelve a lo largo de la obra de manera magistral desde diversas perspectivas. Muchas gracias, doctor Ignacio Marván, por esta extraordinaria oportunidad. Y sobre todo, celebrar que sea aquí, en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde se presente una obra que es alusiva al origen de la Constitución de 1917, porque precisamente el tema central de esta Feria Internacional es el centenario de la Constitución mexicana de 1917. Ya que este libro nos informa no solo sobre los orígenes de nuestro texto constitucional, sino también la esencia y los detalles del proceso constituyente. Con un rigor histórico se analizan los pormenores, pero sobre todo el contexto histórico y las influencias ideológicas que estaban presentes en nuestro México de inicios del siglo XX. Tenemos que decir que la Constitución mexicana pues es de las constituciones más longevas que hoy tenemos en el mundo. Quizá el referente principal de las constituciones antiguas que aún tienen vigente, siempre lo hacemos cuando hacemos referencia a la Constitución norteamericana de 1787. Pero hoy en día la Constitución mexicana de 1917 es de las más antiguas y son pocas las que comparten esta longevidad de la Constitución mexicana, porque hemos tenido diversas corrientes del constitucionalismo que han establecido nuevos textos constitucionales, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se reflexiona sobre los modelos que se establecieron, los modelos democráticos, y a partir de esta reflexión, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se le da una fuerza a los derechos, a la parte que identificamos en los textos constitucionales como la parte dogmática, y surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, pero concretamente con una ola del constitucionalismo que inicia a partir del 48, con un cúmulo de constituciones democráticas y una posterior ola del constitucionalismo después de la caída del muro de Berlín, en donde también empezamos a advertir una serie de convocatorias a procesos constituyentes para redefinir los sistemas de gobierno y sistemas políticos de algunos regímenes democráticos o que aspiraban a incursionar en el modelo democrático. De tal manera que el caso mexicano es particular. Hoy, en este año, hemos sido testigos de 100 años de vigencia de un texto constitucional, pero la longevidad no ha sido sinónimo de inmutabilidad. Hace un momentito platicábamos con el magistrado Felipe Fuentes y, si él me lo permite, yo tomaría una de las expresiones que él ha establecido, que la Constitución mexicana de hoy en día ha tenido tantas reformas que difícilmente podríamos decir que obedece ya al primer texto constitucional de 1917. Es decir, hoy estamos ya frente a un texto constitucional totalmente diferente. Es decir, esta longevidad
no ha sido motivo de inmutabilidad. Ello se debe a que la Constitución ha sido objeto de diversas reformas, se ha ido adaptando a la cambiante realidad sin perder algunos de los lineamientos esenciales, por ejemplo, la visión del constitucionalismo social que está presente en nuestro texto constitucional desde 1917. De tal manera que el México de hoy, con su texto constitucional, dista mucho, desde luego, de la realidad y el texto constitucional de hace 100 años. Por ello, es de suma valía contar con este tipo de aportaciones doctrinarias e históricas que nos reconstruyen la realidad del proceso constituyente y las motivaciones que dieron lugar a la norma fundamental. Este es el gran valor que tiene esta obra, magistralmente escrita por Ignacio Marván. Es una obra espléndida que nos narra con claridad, con una magnífica pluma y, si me permite la comparativa, pues siempre se dice que la claridad en la escritura es una obligación del jurista, pero sobre todo del juez. Pareciera que el escribir sentencias claras debe ser una obligación de los juzgadores. La claridad en la escritura o en las ideas parece ser una utopía para los filósofos. Cuando leemos un texto de filosofía siempre nos quedamos a veces con más dudas que claridades. También la claridad en la escritura es una generosidad del médico, ¿no? Porque para interpretar lo que transmite el médico en las recetas a veces es sumamente complejo, ¿no? Pero la claridad en un historiador es una virtud, y esa es la virtud que tiene Ignacio Marván al escribir esta obra, que tiene una magnífica claridad argumentativa sobre, además, aspectos que en ocasiones no son fáciles de plasmar, de difundir a través de la pluma, porque atienden a una serie de complejidades históricas que requieren de mucho esfuerzo para clarificar muchos de los episodios históricos de nuestro país, sobre todo cuando hay una confluencia ideológica o una pugna de posiciones ideológicas sobre temas específicos. Pero en esta obra se hace de manera magistral, seguramente es un producto de mucho tiempo, de grandes esfuerzos y reflexiones, porque lo que hoy tenemos aquí en esta obra que presenta seguramente es motivo de grandes reflexiones, porque difícilmente se llega a esa claridad y a esa calidad de un producto editorial sin antes pasar por un gran proceso reflexivo. De tal manera que en esta obra se analiza el proceso constituyente, sus orígenes, los movimientos y conflictos postrevolucionarios que lo precedieron, las peripecias de Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y como encargado del Poder Ejecutivo para lograr la convocatoria del Poder Constituyente, cómo se dio el proceso para la integración de este constituyente y cuál fue su desempeño durante los debates para la adecuación del texto fundamental. De tal manera que para entender el proceso constituyente, como bien lo establece nuestro autor, es importante entender el contexto y el momento histórico del México posrevolucionario. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento para entender por qué tenemos un producto constitucional como el de 1917? De manera destacada, nos narra el perfil, las profesiones u ocupaciones, las ideologías e incluso las edades de los constituyentes. El constituyente más joven con 19 años, el constituyente que más edad tenía con 60, y cuál era el comportamiento incluso ideológico y el papel que cada uno de estos constituyentes con sus respectivos grupos, con determinadas afinidades ideológicas e incluso con determinados vínculos con el movimiento revolucionario, posrevolucionario o inclusive alguno de ellos con algunos vínculos en el gobierno o en el equipo del movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. De manera que es inescindible en todo proceso para la toma de las decisiones en el ámbito público la ideología con la decisión.
difícilmente podemos discernir cuál es la decisión si no entendemos cuál era la motivación ideológica que estaba detrás de esa decisión. De tal manera que toda ideología en el contexto histórico específico y en un tiempo determinado condicionan una decisión. Y es lo que se analiza en el texto, cómo los movimientos ideológicos de ese momento condicionaron determinadas decisiones a partir de las reglas de las mayorías del debate constituyente. De tal manera que todas las decisiones constitucionales, todos los principios, normas y reglas que están en la Constitución, todas ellas tienen un sustento ideológico. En la obra se narra de manera magistral cuál es el papel de los liberales, de los jacobinos o de los conservadores, y así poder ir entendiendo el sentido de las deliberaciones y del voto. Con un dato adicional de sumo interés para esta obra es que la gran mayoría de los preceptos constitucionales se aprobaron por unanimidad y en algunos aspectos relevantes en los que se generó una división del voto, se dieron grandes debates. Sin embargo, no se identifican votos uniformes por bloques, ¿no?, necesariamente entre grupos ideológicos. Este es un dato muy importante del constituyente, es decir, no habían bloques homogéneos para decidir cada uno de los aspectos que eran relevantes o que eran controvertidos en un proceso constituyente. Esto nos da una señal de advertir las grandes dosis de pluralismo político que tuvimos en el constituyente de inicios del siglo XX. Es decir, el que no siempre votara un bloque a favor de una propuesta, sino que hubiese una gran libertad parlamentaria para definir el sentido del voto, nos habla de una virtud del proceso constituyente que creo que debemos destacar aún más, que es el entendimiento del pluralismo político. Y difícilmente podemos entender cualquier proceso democrático de las reglas de las mayorías o del consenso si no ponemos como eje central del debate el pluralismo político. Y esa es una nota esencial que se destaca del proceso constituyente. Dicho sea de paso, también que si bien es cierto, podemos decir que en el proceso constituyente hubo una gran pluralidad en el debate sobre aspectos relevantes o controvertidos, también hubo una gran unanimidad sobre muchos otros temas. Y es que este libro me ha invitado a hacer una reflexión. Obviamente, un proceso constituyente en el que desde su convocatoria e integración tuvo un papel relevante el encargado del Poder Ejecutivo, el líder del movimiento constitucionalista Venustiano Carranza. Desde luego es que todos aquellos que llegaron al proceso constituyente, o la gran mayoría, tenía grandes afinidades con el movimiento constitucionalista. Cuando nosotros advertimos esta frase de que la historia la hacen los ganadores, pues en un proceso constituyente obviamente están los ganadores. Y ahí están los grandes denominadores comunes de una corriente ideológica triunfante, que triunfó en la política, pero también en los movimientos bélicos, es decir, no solo triunfó en la revolución desde la perspectiva armada, sino también desde la perspectiva ideológica y política. Y eso, desde luego, se ve reflejado en nuestra Constitución de 1917 como primer producto posrevolucionario como tal, desde esa perspectiva de texto fundamental. De tal manera que si se afirma que la historia la escriben los vencedores, difícilmente podemos afirmar que no existe una influencia notable de los vencedores en las normas constitucionales. Y quizá esa sea la explicación de que en el proceso constituyente hubiesen muchos denominadores comunes sobre temas trascendentes y que sobre estos denominadores comunes hubiese unanimidad. Y un cúmulo de aspectos controvertidos de debate, pero sobre un eje central. Es decir, había
una gran comunión sobre la visión constitucionalista de las libertades en la Constitución de 1917. Y de los aspectos controvertidos, ahí donde se generaron los debates más ricos, en donde con claridad podemos ver este pluralismo de posiciones, el doctor Marván documenta 20 votaciones con lista nominal completa, es decir, donde se puede advertir con claridad cómo votó cada uno de los integrantes del proceso constituyente. De tal manera que en este proceso legislativo pues, hubo aprobaciones y rechazos, incluso de los dictámenes que hicieron las dos comisiones. El proceso constituyente, inicialmente los trabajos se dividieron en dos comisiones, la primera y la segunda, y luego los dictámenes de estas comisiones iban al Pleno y ahí se generaba una segunda oportunidad para debatir estos temas. Muchos de los aspectos presentados por ambas comisiones que modificaban el proyecto presentado por Carranza no fueron aprobados en el Pleno. Es decir, la comisión modificaba el proyecto de Carranza, pero en el Pleno no tenían éxito. Y algunos otros aspectos que propuso la comisión, sobre todo la comisión encabezada por el general Mujica, pues tuvieron éxito en el Pleno al momento de discutirse. Pero lo que sí podemos decir, y como lo dice el autor, que se demuestra que hay un mito en que la comisión encabezada por el general Mujica se impuso sobre el proyecto presentado por Carranza, porque esto en la mayoría de los casos no fue así. Es decir, muchas veces se presentaba una modificación al proyecto de Carranza, sin embargo, no salía sin discusión o sin modificaciones del Pleno como tal. De tal manera que existen algunos aspectos muy interesantes del debate constituyente. Por ejemplo, cómo debía denominarse la Constitución política, pero tenía que ver con la denominación del Estado mexicano. Y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tenía una vocación federalista, es decir, considerar en la denominación de este país a los estados que integran la federación. Y hubo una propuesta de las comisiones en la que pretendían modificar esta denominación que Carranza proponía para la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que era acorde con la denominación del país. Y en las comisiones, por ejemplo, se analizaba si debía llamarse la Constitución de la República Mexicana. Curiosamente, hoy conocemos también a los Estados Unidos mexicanos como República Mexicana, mejor conocida como México, pero oficialmente denominados Estados Unidos mexicanos. Y ahí, en ese debate constituyente, se estimó que no debía llamarse República Mexicana porque era darle la espalda al Pacto Federal y que de alguna manera en la denominación tenía que estar presente el federalismo, esta visión de que se trataba de una federación y por lo tanto debía mantenerse la denominación de los Estados Unidos mexicanos, es decir, la pluralidad que conlleva el Pacto Federal con sus partes, los Estados Unidos mexicanos. La visión federalista triunfó, no se aprobó la modificación de la primera comisión que pretendía cambiar la denominación y como hoy conocemos a la Constitución es precisamente con esta denominación. Otros debates sumamente importantes fue respecto al artículo 3º constitucional, quizá es el más rico para el análisis, pero no podemos decir que el debate estaba circunscrito a si se pretendía una educación científica o no, como nos lo dice el autor, ¿no? Sino la mayoría de los constituyentes estaba de acuerdo en una educación científica y de calidad, incluso con la educación primaria, ¿no?, con determinados elementos particulares. Sin embargo, en el proyecto no quedaba claro que estuviese desvinculado de elementos religiosos la educación primaria, privada o pública. Y en el debate, precisamente, lo que se propone es que se convierta la educación en general, pero sobre todo la educación primaria, en una educación laica. Y claro, esto también tenía una motivación política que el autor nos lo señala de manera magistral. El Partido Católico había apoyado a Huerta, a Victoriano Huerta, en sus pretensiones de afianzarse en el poder. Si el Partido Católico había apoyado al presidente Victoriano Huerta y los triunfadores convocaron,
los triunfadores integraban el constituyente, es obvio que difícilmente iban a lograr darle una visión religiosa a la educación básica. Y los debates ahí se centraron en relación al tipo de educación, si en este país era necesario que tuviésemos una educación religiosa en el ámbito privado o pública o una educación laica. Esa es la motivación de que hoy tengamos en el artículo 3º la educación laica en este país, pero también había una motivación política, ¿no? La vinculación del Partido Católico con Victoriano Huerta y que los constituyentes decidieron de alguna manera cortar el vínculo de la religión y la educación. Otros aspectos, para no demorar mucho en tiempo, otro aspecto controvertido y sumamente interesante para la jurisdicción constitucional es que se debatía si las controversias entre los estados las debía dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que hoy conocemos como las controversias constitucionales por conflicto de esferas competenciales. En el Constituyente de 1917 se discutía o se reflexionaba si esta debía ser una competencia de la Suprema Corte o del Senado de la República, dirimir las controversias entre los estados, porque allí en el Senado está representada la expresión del Pacto Federal. Y se revivió nuevamente en el Constituyente un debate de la restauración, de la época de la restauración entre don José María Iglesias y don Ignacio Vallarta. Ese debate de finales del siglo XIX, en donde la tesis Vallarta triunfó, al menos en ese momento, en el que se estableció que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debía de conocer de asuntos de carácter político o de controversias del orden político. Y la tesis de don José María Iglesias, en esta pugna y en este debate, además de casi una década, en la que don José María Iglesias establecía que no debían quedar vacíos en la justiciabilidad, es decir, que también los aspectos políticos podían ser motivo de revisión judicial. Hoy en día, con este Tribunal Electoral no nos queda duda que hoy en día está vigente la tesis de don José María Iglesias, en donde hay una justiciabilidad de los elementos políticos. Pero ahí se debatía si la Corte debía resolver las controversias entre las entidades federativas. Bueno, son muchos otros aspectos más. No quisiera yo tomar demasiado tiempo en el análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos tan interesantes que nos plantea esta obra, que yo invito a los aquí presentes a adquirirla, a tenerla, a consultarla. Créanme que se van a divertir, créanme que será una gran experiencia, pero sobre todo conocer algunos pormenores que yo de verdad, honestamente, admito, no tenía en cuenta o al menos no con la claridad con las que Ignacio Marván nos hace favor transmitirlas. De tal manera que el principal problema desde la perspectiva de Arnaldo Córdoba, el principal problema con el que se encontraron los constituyentes de 1917 era la relación entre el texto constitucional como un dato formal y el proceso político entendido como una infraestructura fáctica. Fíjese, en el México de principios del siglo XX, con una realidad que la podemos ya advertir en esta entrevista de Krillman a Porfirio Díaz, del periodista Krillman, en donde se destaca el contexto, la realidad de México, ¿no?, de principios del siglo XX. De tal manera que el principal problema de los constituyentes era la aspiración de tener un modelo de país con un texto constitucional como dato formal, con un texto constitucional de avanzada, y por otro lado el proceso político entendido como una infraestructura fáctica como tal. Es decir, esta separación entre la facticidad de la realidad y la validez de la ley, es decir, y luego reflexionar si el producto final del proceso constituyente era acorde al contexto histórico y a la realidad del México de principios del siglo XX. Pero de cualquier manera existe una necesidad de que la Constitución
Constitución, entendida como norma fundamental, sea un texto vivo, capaz tanto de consagrar principios universales permanentes en el tiempo, por ejemplo, la dignidad de la persona, así como dar cuenta de los cambios sociales y de las nuevas realidades producto del desarrollo de la ciencia y de la tecnología o de la evolución de las sociedades. Si las sociedades evolucionan, el derecho y sus textos fundamentales no pueden permanecer estáticos a los cambios de la realidad. El derecho es producto de la razón humana al servicio de la sociedad. Y los textos constitucionales, las normas fundamentales, como producto de la razón humana, con fundamento ideológico, desde luego, con motivación ideológica, pero producto de la razón humana al servicio de la sociedad, debe estar acorde a las sociedades de cada tiempo. Como decía el maestro Ignacio de Otto, la Constitución es constitución en el tiempo. Y ahí juega un papel importante las reformas para adecuar los textos constitucionales a los tiempos, pero también juega un papel importante los jueces que interpretan la Constitución acorde a los tiempos. Difícilmente podemos concebir la consolidación de la democracia mexicana sin las trascendentes reformas constitucionales que al menos se han dado en los últimos 100 años a partir de 3 vertientes. El fortalecimiento de los derechos humanos, claro ejemplo de ello es la reforma al artículo 1 constitucional. Segunda, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluso con la creación de órganos constitucionales autónomos con competencias específicas para resolver problemas específicos que se han presentado en este país. Y el tercero, los mecanismos constitucionales para el control del poder y la rendición de cuentas. Muestra de ello, por ejemplo, es la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy, pues, debemos reflexionar tanto sobre la longevidad excepcional de la Constitución mexicana de 1917, como los problemas y dilemas que plantea el texto constitucional vigente para que siga siendo un instrumento que contiene los valores y principios que hacen a este país un país de libertades, pero en el que además la igualdad de oportunidades, hoy más que nunca, constituye un imperativo de nuestra sociedad. Hoy se debate en foros académicos e institucionales si se requiere un nuevo modelo constitucional o no. Algunas diríamos desde una perspectiva formal, es decir, si la Constitución es muy extensa, si no guarda orden o está desordenada y requiere ordenar la parte dogmática, la parte orgánica, porque cuestionan incluso que tengamos una parte orgánica en el capítulo de derechos fundamentales. Ahí está el INAI, por ejemplo, en el artículo 6 constitucional, en el artículo de la libertad de expresión, tenemos instituciones y su regulación orgánica, y vemos a lo largo de los preceptos que regulan derechos fundamentales elementos orgánicos, por ejemplo. Bueno, es verdad que hay una serie de propuestas sobre la ordenación de la Constitución y algunas propuestas que van al fondo, es decir, la transformación del sistema político a través de la segunda vuelta, por ejemplo, o en la transformación de la forma de gobierno, de transitar de un sistema semipresidencialista a un sistema semiparlamentarista, es decir, diversos aspectos sumamente interesantes de la materia constitucional. Pero lo que es cierto es que la Constitución mexicana hoy ya no es, como decíamos hace un momento, ya no es la de 1917. Sus procesos de reforma dan cuenta de un nuevo orden constitucional. Sus adecuaciones en el tiempo le han generado estabilidad al sistema, pues a los problemas propios de nuestra sociedad se le han encontrado soluciones constitucionales y la necesidad de democratizar a nuestras instituciones ha pasado por diversas reformas constitucionales. A los problemas de este país se le han encontrado soluciones constitucionales. De ahí que hoy tengamos una gran estabilidad institucional y constitucional a partir de las adecuaciones del texto normativo a las exigencias de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, las fortalezas de nuestras instituciones es muestra de la estabilidad que le otorga nuestro sistema democrático al orden constitucional. Por ello, siempre es gratificante encontrarse en el camino con obras de gran aportación
para la cultura jurídica, para la cultura histórica, para la política, para la sociología, pero sobre todo para entender la realidad de nuestro México democrático. Por ello, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a la Sala Superior por esta amable invitación, agradecer a esta extraordinaria mesa esta oportunidad y decirle a nuestro autor un enhorabuena al académico, enhorabuena al historiador, enhorabuena al investigador y, si me lo permite Ignacio Marván, también le diría, porque sé que es economista por formación, politólogo por afinidad, pero yo diría que también es un gran constitucionalista. Enhorabuena al constitucionalista también, Ignacio Marván. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, magistrado Clicerio Coello Garcés, y ahora escucharemos con mucha atención el mensaje del magistrado Alejandro Abante Juárez. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera dar mi más sentido agradecimiento a los magistrados que integran la Sala Superior de mi Tribunal Electoral. Verdaderamente estoy muy honrado, es para mí un privilegio estar aquí junto a quien durante muchos años tuve la fortuna de conocerlo en sus letras y ahora tengo la fortuna de estrechar su mano. Muchas gracias al magistrado Felipe Fuentes por la distinción y a los organizadores por todo el apoyo. Gracias por tus comentarios, Clicerio. La verdad es que sabes que eres correspondido, pero además de todo, el compromiso de la amistad se lleva de aquí para siempre. Muchas gracias, maestro Marván, por venir a esta su casa, que es el Tribunal Electoral, es la casa de todos los mexicanos, pero me siento aún más agradecido por el texto que comparte con nosotros. La verdad es que es un texto que creo que todos los que disfrutamos la historia y disfrutamos el orden constitucional debiéramos darle lectura, porque la verdad es una lectura tan fluida y tan agradable que se va como agua entre las manos. Lamentablemente, la mayoría de los libros de derecho constitucional o que incluso que hablan de la historia de la construcción de la Constitución tienen un grave defecto, y esto es que están escritos en abogañol antiguo. Y este problema implica que muchas veces la aproximación a lo que es el concepto que queremos entender se ve desde un punto de vista demasiado jurídico. Y esto es una de las grandes ventajas de este libro que hoy presentamos, el cual me parece ser que ya el magistrado Clicerio ha hecho una extraordinaria referencia. Yo apelaré al contenido emotivo y el contenido que atrapa en la lectura de esta obra. A mí me llamó mucho la atención que el libro estuviera dedicado al padre del maestro. Se lo comenté yo, un extraordinario abogado también, pero que finalmente la edad o el tiempo de su padre es contemporáneo al surgimiento de la Constitución. Y utiliza una frase al comienzo que la verdad pienso, y con autorización del autor creo que no hay mucho problema, pienso piratearla de aquí al futuro. Es una frase de Alexis de Tocqueville que revela muy claro cómo es la visión de los académicos y la visión de los políticos, ¿no? Y los académicos creen que todo es producto de fenómenos generales y los políticos creen que todo es producto de los resortes que ellos empujan y que ellos deciden el destino del mundo. Y dice Alexis de Tocqueville con mucha claridad, creo que ambos están equivocados y nada más cierto que ello, ¿no? Y intentaré, y entiendo, al final de leer el libro, me doy cuenta de por qué escogió esta frase. El fenómeno de nuestra Constitución mexicana, y pongámonos en un contexto claro, la revolución, la última parte de la revolución y el fenómeno constitucional mexicano se ve atrapado en medio de una guerra mundial. Las grandes potencias del mundo estaban distraídas peleando otra cosa, y ese es el fenómeno mundial que rodea
nuestra escena trágica, que ocurre en 1913, ocurre en un contexto distinto a lo que empieza ya en 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial termina después de que se aprueba la Constitución. La realidad es que en ese momento el país tuvo el entorno totalmente libre de cualquier injerencia extranjera para poder llevar a cabo los debates constitucionales. Y esta es mi primera reflexión. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado la Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado con los antecedentes que teníamos de la parte final del Porfiriato? Y este es un aspecto a considerar. Y me parece que la obra que se titula ¿Cómo hicieron la Constitución? Es muy afortunado el texto, porque no es cómo se redactó, no es cómo se votó, no es quiénes fueron los constituyentes, es verdaderamente cómo se hizo. Y el autor hace un recorrido histórico, me parece ser muy bueno, a partir de cómo se dio este crecimiento y ruptura de los bloques revolucionarios, cómo se presentan las diferencias, incluso que llevaron a la Convención Revolucionaria, la propuesta que había de la Convención Revolucionaria de ir por un régimen parlamentario y por qué fracasó, la cual he de reconocer que me encanta que la haya calificado como simplona, porque ciertamente la propuesta de un régimen parlamentario como así, lo único que buscaba era: creo que no vamos a poder elegir a alguien con la suficiente confianza con la que vayamos todos, mejor vamos todos juntos y vemos qué resulta, ¿no? Y entonces, pues obviamente dentro de los sectores de los revolucionarios, pues esto no fue bien recibido. Pero el libro se ocupa de esta etapa antes, tiene una recopilación de información impresionante del durante, ¿no? Y plantea un serio problema del después. ¿Y cuál fue el serio problema del después? No perdamos de vista que los 4 revolucionarios más importantes de este país murieron en la vigencia de la Constitución, ¿no? El primero fue Zapata, el segundo fue el propio Carranza, el tercero fue Villa y el último fue Obregón, ¿no? Y prácticamente cada uno con diferencia de 2 o 3 años cuando mucho. Zapata muere en 1919, Carranza muere en 1920, Villa es fusilado en 22-23 y en 1924 es asesinado Obregón, ya en aplicación del régimen constitucional. Esa fue la realidad de la vigencia de nuestra Constitución. O sea, nuestra Constitución ha estado vigente 100 años, ya ahora sí, ya 100 años, pero de esos 100 años se ha modificado en 77 de esos años. Solo 33 años no se sufrieron modificaciones. Si bien es cierto, no todas fueron sustanciales, pero ciertamente 77 de los 100 años de su vigencia ha sufrido modificaciones. Y los primeros son los que reúnen la menor cantidad de modificaciones. Y hay varios años en los que sufrieron modificaciones verdaderamente sustanciales. Y la materia electoral no escapa a la cuestión del constituyente. Yo platicaba con el autor que me parecía muy relevante el criterio que hizo de selección de todos los temas que involucraban este procedimiento de creación de la Constitución. Y yo le platicaba que a mí me llamaba la atención el fenómeno de los 2 diputados constituyentes cuya elección se anuló, ¿no? Que un juez de distrito tomó la determinación de anular la elección de los diputados, y cuando se toma estas decisiones que se llevan al seno del Congreso Constituyente, bueno, pues finalmente el propio Congreso Constituyente reconoce las nulidades, ¿no? Por ahí hay otros fenómenos electorales que también se involucran y que se detallan en la obra, pero la verdad es que es muy importante también identificar que en el contexto de cómo se creó la Constitución, nunca se persiguió la unidad del pueblo mexicano. Y me parece ser que queda muy claro en la construcción de la obra que no se buscaba este México indivisible donde todos estuvieran representados, sino lo que se intentó fue amalgamar grupos políticos que estaban detrás de las batallas revolucionarias. Perdón, me volví a piratear una de sus frases, maestro. La verdad es que toda la política que estaba detrás del fenómeno revolucionario es verdaderamente trascendente.
Y ahora muchas voces se levantan diciendo que quizás sea momento de una nueva Constitución. Todo aquel que en algún momento quiera emitir una opinión seria sobre este tema necesita leer este libro. Creo que la construcción o creación de una nueva Constitución en un país no es un tema de momento político ni jurídico, es un tema de momento histórico. Implica una serie de intrincados crecimientos en el orden social, político y estructural y en el desarrollo de la vida misma del país que no son tema de decisión de los políticos ni de los académicos. Por eso es que la frase de Alexis de Tocqueville es tan importante. Este tema es de nosotros, este tema es de los que vivimos la Constitución. La Constitución entró en vigor en 1917 y no todo fue paz y miel sobre hojuelas. Tuvimos que trascender hasta 1928 cuando más o menos se asienta la violencia en el país y eso no fue decisión de los políticos, no fue decisión del entorno jurídico ni de la vigencia de la Constitución. Esta fue una decisión producto del hartazgo de la ciudadanía de vivir un desgaste bélico durante tantos años. Y la ciudadanía decidió impulsar este cambio que materializó la vivencia de la Constitución. Esto no es un tema de políticos y académicos, es un tema de ciudadanos, es un tema de mexicanos. ¿Por qué la Constitución fue novedosa? ¿Por qué se permitió que se impulsaran tantos cambios novedosos en cuanto a la construcción de derecho social? Porque en cuanto al orden político no hay tanto, lo único que existe es el tema del municipio, como lo refleja el doctor en su obra, y con un sesgo importante. Pues todo este impulso del cambio social es porque los jóvenes eran predominantes en el constituyente. Esto es un factor determinante y si nosotros volteamos a ver el fenómeno del Brexit y si nosotros volteamos a ver el fenómeno de la elección en Estados Unidos, la diferencia generacional en prácticas democráticas es sustancial. En el constituyente, y así lo data, lo revela la obra del doctor, hay una generación de políticos de alcurnia que no tuvo un solo diputado en el Congreso Constituyente. Esos diputados de finales de inicio de las leyes de reforma y que crearon todo este ámbito político alrededor del porfiriato, perdieron toda posibilidad de participar en la construcción de la Constitución. Es una generación de políticos. Pensemos, y ustedes lo identificarán en su mente muy sencillo, en las generaciones de políticos actuales o anteriores y eliminemos a todos los políticos de una generación de una toma de decisión. El fenómeno necesariamente sería transformador, porque perderíamos de entrada la resistencia de intereses políticos que se adhirieran al pasado. Pero no obstante, alcanzaron a generar cierta presión, porque nuestra Constitución es la primera Constitución que producto de un Congreso Constituyente que reforma otra Constitución. Nuestra Constitución reforma la Constitución de 1857, derivado propiamente de la construcción política que se había dicho y de la importancia que habían tenido las leyes de reforma. Ya en la entraña del proceso del Congreso Constituyente, a mí me llamó la atención la poca información disponible que se tenía de quiénes habían votado y por qué habían votado la aprobación de la Constitución. Y aquí el doctor nos refleja de manera muy trascendente la cantidad de votaciones que se llevaron a cabo para aprobar, por ejemplo, las credenciales de los diputados, ¿no? Prácticamente el 40% de las votaciones de todo el Congreso Constituyente fue para aprobar quiénes eran constituyentes. Y de las otras votaciones, la gran mayoría se realizó por medio de votación a mano alzada o por unanimidad, lo cual evitó que se tuviera un control de las listas de quienes habían participado en esos dictámenes. Y hay un factor muy trascendente. En la discusión y en el escarceo político, Carranza tenía toda la intención de no ser sometido a vigilancia del Congreso. Carranza tenía, desde su discurso inaugural, él lo dice, el Congreso tiene que darle libertad al presidente para que no lo persiga.
Y él empuja este artículo 108 que, y así lo denomina el doctor en su obra, que apoya la irresponsabilidad constitucional del presidente. O sea, el presidente no era responsable por violación a la Constitución. Este artículo 108, con esta construcción, es de los que representan una votación más cerrada en el constituyente. Es apenas aprobado por el 66% de los diputados y el 109 todavía por menos, es aprobado apenas por el 54%. Todo esto implicaba que lo que se estaba manejando detrás de todos estos debates es el escenario político que se perfilaba. No anticipo que Carranza quizá veía ya muy cercano las bayonetas de 1920, pero ciertamente sabía que tenía que tener ciertas garantías para acceder al ejercicio del poder y que el tener un Congreso que pudiera generarle cierta presión o cierta exclusión del ejercicio de su funcionamiento, pues ciertamente lo iba a limitar. Y tampoco perdamos de vista que este tema, que también algunos han intentado retomar, sobre la ventaja de que México tuviera un sistema parlamentario o no, surge en esta convención revolucionaria en donde se plantea que México podía ser un sistema parlamentario. En ese momento, el planteamiento de por qué tendríamos que tener un sistema parlamentario cursó porque no se le tenía confianza a quién podía ejercer la figura del presidente. Ciertamente esto se intentó aplicar, no resultó, generó una división en el ejercicio del poder público en nuestro país y de alguna manera lo único que reveló es que los cambios constitucionales y estos cambios estructurales en el orden político de un país no es decisión de los políticos. Yo quisiera concluir mi intervención añadiendo algunas reflexiones y una invitación, y empiezo por la invitación. La primera invitación es, hay que leer la obra. La verdad es que omitimos, tanto Clisiero y yo, muchos aspectos para no, dirían ahora los chavos, para no spoilearles la obra, porque hay muchas cosas que son sorpresivas, hay muchos aspectos que en la lectura uno de pronto dice, es que voy entendiendo cómo se da el contexto político que estaba detrás de lo que estaban aprobando. Y esta es la visión verdaderamente que se debe rescatar. Yo les invito a que adquieran la obra y a que la lean con mucha apertura, pero sobre todo pensando en que todos los hechos que nos platica don Ignacio Marván ocurrieron hace 100 años. Y contrastémoslo con el fenómeno político que actualmente vivimos. Las reflexiones son las siguientes. Tenemos que aprender más de nuestra historia y de nuestra Constitución antes de alzar la voz para querer cambiarla o antes de alzar la voz para modificarla. Los electores que habrán de decidir quién es el presidente de este país en 2024, actualmente están en un salón de clases tomando quinto de primaria. Y ellos, esta historia, nadie se las ha platicado. Hoy, Ignacio Marván acerca con este idioma y con esta frescura la posibilidad de que nosotros la platiquemos, de que conversemos más sobre lo que se necesita para hacer una constitución y lo que implica tocar el andamiaje fino de la construcción política de un país para adoptar un nuevo camino. Esto no es un tema, hacer una nueva constitución no es un tema de cambio de rumbo, no es un tema de cambio de auto. Hacer una nueva constitución es cambiar el medio de transporte, es dejar el barco para ir en avión, dejar el barco para ir en auto o dejar el auto para ir en avión. No es una decisión menor y por lo tanto debe ser asumida con toda la seriedad que ello representa. Y una última reflexión. El modo de hacer política en 1917, antes y después, era claro que ejercía un poder fundamental el manejo de la información.
Hace 100 años se hacía política controlando información, controlando quién la tenía, a quién se le entregaba y cómo se distribuía, quién debía conocer ciertas cosas y quién no. Y la forma de conocerla de los ciudadanos era a través de lo que nos era compartido. Hoy, los ciudadanos, los habitantes del mundo, somos dueños de la información. Esos aparatitos que cada uno de ustedes tiene en su propiedad y que les permite acceder a las noticias en el instante en el que ocurren, son mecanismos de control político también. Hoy, nuestra forma de percibir la realidad no es a la luz de lo que nos dicen los periodistas o lo que nos dicen los medios de comunicación. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en Manchester. El video del momento exacto de la explosión en Manchester fue capturado por una persona que estaba en el lugar. Y ese video lo hemos visto millones de personas en el país porque esa persona decidió compartirlo con nosotros. Compartamos, pues, nuestra forma de hacer política, porque si construimos política juntos como ciudadanos, estoy convencido que tendremos en cada día y en cada momento la vivencia de nuestra Constitución. En lugar de pensar a lo mejor en crear una nueva Constitución, mejor pensemos en hacer viva en cada uno de nuestros actos la que tenemos en nuestras manos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Abante Juárez. Acto seguido, escucharemos al autor de la obra ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917? El doctor Ignacio Marván Laborde. Adelante. Muy buenas tardes, días todavía, no ya tardes, perdón. No es ritual, pero sí agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a esta sala superior. Agradezco los generosos comentarios de los dos magistrados que me acompañan en la mesa. Y voy a decir creo que han sido muy generosos sus comentarios y voy a tratar de explicarles muy brevemente el contenido del libro o el espíritu del libro. En primer lugar, quiero confesar que el título no es inocente. O sea, ¿cómo hicieron la Constitución de 1917? Tiene, sí, por una parte muy académica, toda una disciplina de la ciencia política norteamericana que se llama el Constitution Making, que sería, hacen constituciones, manufacturan constituciones, que es toda una disciplina que se ha desarrollado, pero tiene también atrás una respuesta, pretender dar una respuesta a quienes en los últimos 20 años han estado proponiendo que hagamos una nueva constitución. Entonces, ¿quieren hacer una nueva constitución? Pues vamos a ver cómo se hizo, la que tenemos, para que vean que es una cosa, como bien lo señaló Alejandro, bastante más compleja a que se junten unos profesores y digan, hagamos una nueva constitución. Es decir, ¿por qué? Porque lo primero tiene que haber circunstancias históricas extraordinarias que permiten precisamente el que un grupo de políticos tome decisiones, como bien decía Alejandro, para cambiar de medio de transporte, no para cambiar de rumbo, para decir qué problemas tenemos que resolver y cómo con lo que tenemos ya no los podemos resolver y hacia dónde vamos para fijar nuevas reglas para ellos y para el futuro. Y eso solo se puede en determinadas circunstancias históricas muy particulares. Entonces, todo el primer capítulo es precisamente qué estaba pasando en el país entre 1913 y 1916, que abrieron la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Aquí nada más les digo rápidamente, esta historia de 13 a 16 nos las han contado siempre con dos maneras de contarla. Por una parte, las guerras, ¿no? La batalla de Zacatecas, Villa vence al Ejército Federal, y luego viene la Guerra Civil y en Celaya, Obregón vence a la División del Norte. Tenemos toda una historia, digamos, de la parte bélica de eso. O algunas historias más sociales
en donde nos narran cómo en ese proceso de rebelión y de confrontación bélica se van haciendo reformas al salario mínimo, algunos primeros repartos de tierra, se van restringiendo la parte, es decir, tratando de cambiar las reglas de las compañías petroleras en el país. Digamos, hay una especie de revolución, de cambio en el orden jurídico que se está dando en esos mismos años. Bueno, lo que yo trato de rescatar, o lo que logré, digamos, espero haber logrado rescatar, es toda la política que hay atrás de estos, tanto de los acontecimientos sociales como de las mismas batallas. O sea, el clásico de la teoría de la guerra, Clausewitz, decía que la guerra es la continuidad de la política. Acá lo que alcanzamos a ver en estos años tan complicados es que la política es la continuidad de la guerra. Es decir, en el momento mismo de las batallas se está haciendo política, se está disputando quién debe ser el presidente interino al terminar la revolución, y eso es lo que la disputa por la presidencia es la que te va a llevar a profundizar reformas y más adelante a poder plantear la posibilidad de un constituyente. Entonces, eso te explica el contexto tan complejo, y para ilustrar también la complejidad del contexto, me voy a permitir comentarles algo que poco se discute. Algunos lo saben, otros simplemente lo ignoran, y otros han oído explicaciones completamente falsas. ¿Por qué la asamblea fue en Querétaro? ¿Por qué no fue en la Ciudad de México? Hay quien dice, es que el simbolismo de Querétaro y el Cerro de las Campanas y todo lo que y el triunfo de la República y todo lo que se quiere. No, a ver, veamos cómo estaba el país. La Ciudad de México, donde estamos aquí ahorita parados, era controlado por los zapatistas. Todo lo que es Magdalena Contreras, parte de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpalta, toda esta zona de Iztapalapa, simple y sencillamente era controlada por los zapatistas. En la Ciudad de México estaban las principales organizaciones obreras que habían tenido a finales de agosto de 16 un enorme conflicto con Carranza, una huelga general, se paró la ciudad completa. Entonces, ni por el lado de los obreros, ni por el lado, digamos, del conflicto todavía con el zapatismo, que todavía tenía en ese momento 10,000 guerrilleros armados, había condiciones para que esto sucediera en la Ciudad de México. Por eso se van a Querétaro. Y les estoy diciendo nada más una partecita de la complejidad en el momento en que se realice el constituyente. O sea, por eso se van a Querétaro. Pero en Chihuahua estaba ocupado Chihuahua por 10,000 soldados norteamericanos que perseguían a Villa porque había invadido Columbus. Entonces, bueno, pues sí, vivimos ahorita momentos difíciles, pero esto está más complicado, ¿no? Creo que eso nos explica mucho el contexto, las circunstancias en las que fueron. La siguiente parte es quiénes eran los constituyentes y cómo votaron. ¿Quiénes eran? Lo que quiero destacar en primerísimo lugar, ya lo mencionó Alejandro de alguna manera, era un grupo, digamos, más del 50% tenía menos de 35 años. O sea, por más que la esperanza de vida se haya modificado y ahora sea más alta, y en aquel entonces, es decir, más del 50% tenía menos de 35 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los que participaron en ese constituyente apenas cumplieron los 20 años en 1900. Es decir, no tienen ninguna experiencia política previa. Y si analizamos con más detalle, empiezan a tener participación en política en 1911, 1912, con la llegada de Madero. Es decir, es absolutamente pura gente joven. Hubo incluso un constituyente que tenía 19 años. Entonces, veamos ahí lo que hablaba Alejandro, de que hay una generación que no entró. Me parece muy buena la idea porque la podemos completar. Esa generación que no entró, que no tuvo cabida en el constituyente, era la que estaba en el poder en 1910. O sea, ellos habían controlado la vida política del país de 1880 hasta 1910.
renuncia a Díaz, se va al exilio, llega Madero y demás, todavía siguen ahí con Victoriano Huerta teniendo cierta influencia y demás. Viene la revolución y se llevó a todos. O sea, una de las cosas que nos marca, que es, digamos, una muestra muy ilustrativa de lo que pasó en términos de la clase política durante la revolución, es quiénes eran los constituyentes. No sé si alguno recuerde, a principios del 2000, la frase de los argentinos, que se vayan todos, porque estaban hartos de los políticos. No, aquí sí se fueron todos, ¿eh? Se fueron. O sea, es la formación de una clase política completamente nueva que empezó a hacer política en 1912, 1913, en alguna presidencia municipal. Otro punto clave que también nos decir, sí, los ejércitos populares y los generalotes, toda esa mitología de la Revolución Mexicana, el 80% eran profesionistas, ¿eh? El 80% de los constituyentes, obviamente una mayoría de abogados, pero también ingenieros, también médicos, muchos profesores, tenían, digamos, en un México con la educación reducida, etcétera, etcétera, pero finalmente alrededor del 80% en una revolución popular llevó a los profesionistas al constituyente. Y también es bien interesante, con esta idea que traíamos del siglo XX, de todo el centralismo en la Ciudad de México, bueno, sí hay muchos de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la Escuela Nacional de Medicina, de la Escuela Nacional de Ingeniería, pero hay de todas partes del país. O sea, había una educación más descentralizada de lo que ahora ya la tenemos también bastante más abierta, pero de lo que había en el siglo XX muchísimo, muchísimo más. Siguiente punto que me parece clave es cómo votaron. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las obras, digamos, que más se han difundido, sobre las cuales se habla de las crónicas del constituyente y demás, hay todo un mito de que un grupo de jacobinos se impuso a unos renovadores y le cambiaron totalmente el proyecto a Venustiano Carranza, que eran unos radicales, le impusieron al moderado o al casi porfirista Venustiano Carranza, le impusieron un proyecto de constitución. Eso es absolutamente falso. Esa división sobre la que se construye ese mito es de una votación, la que señalaba muy bien Cliserio, el artículo 3, en donde más que razones religiosas, hay razones políticas para restringir la participación del clero, en las que todos estaban de acuerdo. Porque si vemos los otros puntos de división, sí hay una gran unanimidad, pero sí hay votaciones en las que se dividen, no es como ahora, en donde las divisiones vienen dadas pues desde la disciplina de los partidos y desde la dirigencia de los partidos, y no de lo que piensen los legisladores. Y la misma división se va a ver en todas las votaciones. No. Si analizamos cómo se votó en el constituyente, las votaciones divididas, vamos a ver claramente, y el que lea el libro lo puede constatar, de que quienes votaron en contra o quienes votaron a favor en el artículo 3, en otras divisiones vas a encontrar diferentes de los llamados jacobinos o diferentes de los llamados renovadores o moderados, que se van a acomodar tema por tema de acuerdo a sus preferencias. Eso quiere decir dos cosas que me parecen fundamentales. No hubo disciplina de partido y hubo absolutamente libertad, digamos, para, como ahora dicen de repente los partidos que les dan permiso a sus legisladores de votar en conciencia, hubo voto de conciencia. El constituyente estuvo predominado por voto de conciencia. Y la última parte del libro, estos son los 3 primeros capítulos, lo que les acabo de decir, la última parte del libro es continuidad y ruptura. La Constitución, la revolución en la Constitución. ¿Qué llevó la revolución a la Constitución? Se nos ha dicho mucho que la primera Constitución social y toda una serie de discursos que se daban así, muy elocuentes. Lo único que yo demuestro en este caso es que no se plantean problemas esotéricos que se les ocurran, como en buena medida pasó con la Constitución de la Ciudad de México. A ver, vamos a ver qué está de moda y a ver cómo lo ponemos.
sino que tienen que decir, todos los cambios y las rupturas con respecto a la Constitución de 57 tienen que ver con problemas concretos, específicos, políticos, económicos y sociales que se habían presentado en el porfiriato o que en ese momento eran críticos. Les pongo simple y sencillamente, por ejemplo, primero, hay toda una reestructuración del amparo y del sistema de impartición de justicia. Bueno, pues se necesita no conocer lo que estaba pasando, digamos, a final del porfiriato y el descrédito y el desprestigio que llevó al régimen la impartición parcial de justicia, como inclusive para mí una de las causas fundamentales de la revolución maderista, para no entender la magnitud de la reforma que se plantea en el constituyente con respecto a amparo, impartición y sobre todo procuración de justicia. O sea, es para resolver una problemática muy específica y es una reforma de una magnitud tan grande que no fue modificada hasta el 2011, hasta el 2008 primero y la ley de amparo hasta el 2011. O sea, es de ese tamaño lo que se acuerda ahí. Luego tuvo sus problemas a un nuevo México, etcétera, etcétera, pero te va a plantear un nuevo sistema, digamos, de relación gobernante-gobernado y de impartición y procuración de justicia, que va a entrar en crisis hasta los años 90 del siglo XX. O sea, es una gran reforma muy profunda. Y los famosos derechos sociales, tanto lo laboral como lo agrario, como toda la regulación de lo energético, pues son problemas que desde el porfiriato se estaban planteando, que estaban planteándose en el mundo también, de cómo hacer frente a la cuestión social, de cómo darle, digamos, fuerza al gobierno para intervenir en la economía. Y sí es cierto que nuestra Constitución es la primera Constitución social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo laboral es la primera que lo pasa de leyes secundarias a nivel de la Constitución, pero ya en otras partes del mundo se estaba haciendo legislación laboral, cuando menos a nivel secundario. Y el que lee el libro va a ver cómo José Natividad Macías, que era el consejero jurídico de Carranza, en ese momento diputado constituyente y rector de la universidad, para hacer la propuesta de reforma laboral, va a estados de la Unión Americana, Filadelfia, no me acuerdo ahorita exactamente cuál otro, para ver cómo está modificándose la legislación civil para hacer frente a los problemas laborales. O sea, no se les ocurrió de que no, responden al problema que tienen y de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo adoptan el problema. Y no se diga toda la parte correspondiente al nuevo equilibrio de poderes. Es decir, uno de los paradojas del constituyente y de los resultados de la ley es cómo una revolución que se levanta contra un dictador tiene como propósito hacer una constitución que haga un poder ejecutivo fuerte. Ya nos dijo Alejandro algo, la problemática que hubo en la convención, pero no se nos olvide que el señor Madero fracasó totalmente en términos políticos. Sí, el apóstol de la democracia, pero para gobernar simple y sencillamente no pudo con la 26 legislatura, no aprobó una sola reforma. Lo estuvieron amenazando de juicio político todo el tiempo. Entonces, es experiencia específica de problemas que había presentado ya en su operación la Constitución de 1857 con respecto al Ejecutivo, en donde viene todo este consenso y toda esta posibilidad de fortalecer al Ejecutivo frente al Poder Legislativo. Y la otra es un súper fortalecimiento del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte. O sea, si el problema había sido la parcial procuración y la parcial impartición de justicia, lo que hace los constituyentes es desaparecer en primer lugar la Secretaría de Justicia, que era la dependencia del Ejecutivo que veía las carreras de los jueces, etcétera, etcétera, y pasa todos esos poderes administrativos a la Suprema Corte y le da un enorme poder. Entonces hay un fortalecimiento no nada más del Ejecutivo, sino que hay un fortalecimiento de la Corte. Entonces, y ahí se ve dónde hubo cambio con respecto a la Constitución de 1857
¿Por qué hubo cambio con respecto de dónde viene la idea y la necesidad del cambio? No es algo, insisto, que se les haya ocurrido así de repente. ¿Por qué la necesidad del cambio? ¿En qué consiste el cambio? ¿Y cuáles son las fuentes que toman de México y del mundo para legislar las nuevas relaciones entre poderes, o la nueva legislación de amparo, o la nueva legislación social, o la nueva legislación sobre recursos naturales? Tienen, digamos, fuentes muy claras y muy identificables en el Porfiriato. Quiero terminar con algo que en las presentaciones comúnmente sale, de alguna manera los presentadores lo tocan y ahí va y la cosa. Primer punto: ¿hay necesidad o no necesidad de una nueva Constitución? En primer lugar, insisto, no es algo que salga de un seminario, son circunstancias particulares, no necesariamente de guerra, pero sí circunstancias muy particulares las que permiten realmente abrir un constituyente originario y fijar nuevas reglas. Y al mismo tiempo, otra de las críticas se dice: hay necesidad de una nueva Constitución porque esta ya está muy vieja o ha sido demasiado removida, etcétera, etcétera. Y aquí quiero señalar otra parte, que la longevidad de nuestra Constitución tiene muchísimo que ver con el reformismo, con que ha sido renovada de acuerdo a nuevas problemáticas, a nuevos cambios, a nuevas circunstancias. Entonces, primero, el reformismo constitucional en México no es tan ajeno a lo que pasa en el mundo. Siempre retóricamente se nos echa encima la Constitución de los Estados Unidos, que nada más tiene 26 enmiendas. Pues sí, pero los jueces la reforman cada lunes, ¿eh? Digo, primer punto. Y segundo, es la excepción. En los últimos 30 años en el mundo, lo más común es que se ha incrementado el número de las reformas a las constituciones y se ha incrementado la frecuencia de las revoluciones. Y los estudios empíricos sobre este fenómeno demuestran que las constituciones más difíciles de cambiar son las que más se reforman, pues por lógica elemental, ¿no? Si la estoy actualizando todo el día, ¿cómo la voy a cambiar? Si es rígida, a lo mejor en un momento si hay una crisis y la tengo que cambiar. Pero se ha demostrado claramente que las que más se reforman son precisamente las que tienen más longevidad y más dificultad de replantear, de cambiar por una nueva Constitución. Y curiosamente, ¿cuáles son, en términos institucionales, las que más se reforman? Las que el proceso, aunque haya mayorías calificadas y aunque haya mayorías, supermayorías, el proceso legislativo para modificarlas es similar al proceso ordinario de hacer leyes, que es nuestro caso. ¿Cuáles son las que realmente son rígidas o se vuelven rígidas por las reglas mismas de su cambio? Primero, las que requieren llamar una convención. Es el caso de la Constitución norteamericana. Hay muchas propuestas de reforma que incluso avanzan un poco en algún Congreso, bueno, históricamente han avanzado en el Congreso. La dificultad es hacer una convención en cada estado para que la apruebe. Entonces, si hay una convención, la Constitución argentina es la de 1853 con 3 o 4 cambios y actualizaciones. ¿Por qué? Porque para poder reformarla necesitas convocar a una convención constituyente. Y las otras que también son rígidas son las que 2 legislaturas diferentes requieren para poderlas modificar. O sea, la votación calificada de una legislatura, termina esa legislatura y luego viene otra, esas tampoco se modifican. Entonces, esas son las que realmente en el mundo, y tercero, perdón, como la española, las que para modificarla tienes que llamar a referéndum. Esas 3 condiciones institucionales sí te hacen una constitución rígida. Si están como la nuestra, en el sentido de que 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, pues puede poner una barrera más complicada para que la que corresponde a hacer una ley,
pero finalmente la dinámica propia de las fuerzas políticas camina hacia la negociación y hacia la posibilidad del cambio. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y la invitación a este evento y ojalá y les interese mi libro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marván labor de su mensaje y desde luego su presencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con mucho respeto solicito al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien se encuentra aquí en estas instalaciones, haga entrega por favor de los reconocimientos a los magistrados Coello Garcés y Avante Juárez, así como a nuestro invitado, distinguido invitado, el doctor Marván Laborde. Adelante, por favor. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. Agradecemos y despedimos a quienes integraron esta mesa de presentación como que formó parte de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al mismo tiempo, agradecemos y despedimos a quienes nos han seguido a través de plataforma electoral y a través de YouTube y la página oficial del Tribunal Electoral. Continuamos sin hacer receso con los siguientes trabajos de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias.